Muy bien, amigos de Espinosa Noticias TV. Bueno, pues le tenemos ahora esta información acerca de que en México se da este aumento del 15% y esta situación pues ha molestado a algunos empresarios que a final de cuentas, como bien se ha dicho, bueno, pues parece ser que defienden todavía una posición política de la derecha. Y bueno, pues la información te la doy a continuación aquí en Espinosa Noticias TV. Gracias por acompañarnos. Y es que, bueno, pues el gobierno de México anunció que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, acordó que el salario mínimo general pasa de 123.22 pesos a 141.70 pesos para el próximo año ya 2021 que está en puerta. Se acordó incrementar un 15% el salario mínimo en todo el país. Fíjese que en la zona de la frontera norte dicho incremento se compone de un 6% como aumento por fijación, referencia de 15.75 pesos directos como monto independiente de recuperación. Pero bueno, ahorita te voy a platicar cómo esta situación tiene molestos a algunos empresarios que dicen que bueno, pues va a tronar México porque esto pues va a afectar, ¿no? Va a afectar al país, pero es lo que dicen ellos. Y es que en el resto del país queda un 6% como aumento por fijación y referencia de 10.46 pesos directos como monto independiente de recuperación. Bueno, te doy a conocer también que en la zona libre de la frontera norte pasa de 185.56 pesos a 213.39. Para el resto del país pasará de 123.22 a 141.70. Pero ya de por sí, pues este aumento de salario mínimo que se da en México es algo que ha estado implementando el gobierno de México, el presidente López Obrador, ¿verdad? Desde que él llegó al poder y que bueno, pues él quisiera dejarlos, mejor dicho, antes de él retirarse en una buena posición, porque hay que decirlo, el salario que se tiene en México es uno de los peores de América Latina y también del mundo, porque ahorita le voy a dar a conocer la cifra, escuchen ustedes la cifra donde nos encontramos ya a nivel internacional. Fíjense que bueno, con este aumento México remonta 8 posiciones a nivel internacional en cuanto al salario mínimo, colocándose en el lugar 76 de 135 países. El objetivo en la presente administración pues es alcanzar, como le digo yo, pues una posición entre los primeros 60 países con mayores percepciones salariales. Asimismo, bueno, se integran las trabajadoras del hogar y los jornaleros a la lista de salarios mínimos profesionales. Y es que bueno, pues también para ellos que anteriormente, bueno, ni siquiera las trabajadoras del hogar eran consideradas, ¿no? Que tuvieran un salario y bueno, ahora se les está tomando en cuenta en esta administración, trabajadoras del hogar que tienen un incremento de 25% respecto al salario mínimo vigente. En el caso de los jornaleros agrícolas que también ellos pues lamentablemente no tienen un buen sueldo, que reciben un incremento de 30% respecto al salario mínimo vigente. Este aumento se suma a los que se otorgaron en 2019 del 16% y del 2020 del 20%, que pues han permitido continuar con la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, reduciendo sobre todo lo que es la desigualdad de ingresos con relación a las mujeres y el fortalecimiento del mercado interno sin afectar la inflación y el empleo, que a final de cuentas pues hay que decirlo que la oposición en México, la derecha sobre todo, pues llegó a decir, ¿no? Que con esta inflación, con este incremento de salario, México estaría pues con demasiada inflación, con situación de que nos llevaría a la quiebra, lo cual no ha sucedido ni con la primera vez ni ahora con esta que se da también. Entonces vamos a seguirle comentando y ahí vemos al presidente López Obrador que precisamente hablaba de cómo la situación que está en el país en comparación con el resto del mundo, donde pues estamos muy mal, ¿no? Estamos muy mal, pero aún así, pues esto ha molestado a algunos empresarios. El sector empresarial no estuvo de acuerdo en el aumento. En un comunicado de prensa emitido por la Coparmex dejó establecida su postura y dice más o menos así, les leo textualmente, dice: con la determinación impuesta se arroja a millones de microempresarios toda la carga del incremento, lo que combinado con la aceleración de los contagios por la pandemia de COVID-19 y el consecuente cierre de operaciones de las empresas, es inminente la quiebra de miles de negocios y la pérdida de todavía más fuentes de trabajo, es lo que dicen ellos. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Se va a dar esto? Que a final de cuentas pues ellos dicen que son miles de empresas, ¿no? Las que están en quiebra o que podrían estar en quiebra, pero bueno, pues parece ser más que nada
una molestia que ellos tienen, que a final de cuentas pues tendrían que ponerse en los zapatos del empleado, del obrero, de la trabajadora del hogar, del empresario, del trabajador agrícola, que a final de cuentas pues ellos están sacando la casta por las empresas, sobre todo en esta situación de pandemia. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes? Déjenos sus comentarios. ¿Va a afectarnos este aumento de salario mínimo, verdad? Que aún no es lo mejor, no es lo mejor que quisiéramos, ¿verdad? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? Déjanos ahí sus comentarios.